Egunon guztioi, plenoari hasiera emango diogu, eguneko gai zerrendako puntu bakarrarekin, 2017ko ekitaldirako aurrekontuen hasierako onarpena. Egunon, ongi torriak izan, ezoizko udalbatzarrera. En el pleno extraordinario del mes de diciembre, la Comisión de Hacienda será protagonista. Puntu bakar bat jorratuko da, ogasun batzordekoa, hain zuzen ere, 2017ko ekitaldirako aurrekontuen hasierako onarpena. Solamente se va a tratar un punto de la Comisión de Hacienda, concretamente la aprobación inicial de presupuestos para el ejercicio 2017. Txanda honetan, delegatuak dauka hitza. Bai, egunon guztioi eskerrik asko alkate jauna. Bueno, pues hoy vamos a hacer lo que espero que se está convirtiendo ya en una costumbre, que es aprobar el presupuesto antes de que acabe el ejercicio presupuestario al que se vincula el presupuesto. Bueno, lógicamente, como somos servidores públicos que manejamos fondos públicos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la adecuación del presupuesto a todas las normas que existen. El presupuesto es una cosa muy intervenida, es decir, no se puede hacer lo que se quiera. Y para esto, para que no lo diga solo yo, pues quiero basarme en el informe del interventor, que dice bastantes cosas, que es las que yo quiero reseñar. Por una parte, analiza la situación económico-financiera de la ciudad y viene a decir que, de acuerdo con la previsión del cierre del Fondo Foral de este año, del Fondo Foral Municipal, habrá unos ingresos algo inferiores a los previstos. Los ingresos, por su parte, los de gestión municipal, se están realizando con normalidad. En materia de gastos hay una previsión de que haya menos gastos y, por lo tanto, se deduce, y lo dice el propio interventor, que el equilibrio presupuestario ordinario está garantizado. Hablando de inversiones, analiza o cita que las enajenaciones, el resto de ingresos de capital y demás proporcionarán la financiación suficiente para el año 2016. Además, da cuenta de cómo el Ayuntamiento ha enviado a la Diputación Foral y al Estado, a la Administración del Estado, pues todos los informes necesarios en relación con la ejecución presupuestaria, objetivo de deuda pública, regla de gasto, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones que analiza son las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos corrientes. Y en este caso dice que los ingresos corrientes ya del año 17, hasta ahora hemos visto el 16, o sea, hace primero, como digo, un análisis del 16. El 17 lo que hace es decir que los ingresos de gestión municipal, capítulos 1, 2, 3 y 5, ascenderán a 139 millones de euros. Por su parte, el FOFIN para el año 2017 ascenderá a 127,5 millones, con un incremento respecto al de este año de 2,1 millones y una variación porcentual del 1,70%. Por otra parte, dice que las subvenciones que se han previsto recibir son similares a las actuales. Con esto, los ingresos corrientes que vamos a tener, conviene que la ciudadanía conozca que para lo que es el ayuntamiento, es decir, sin sociedades públicas, entes municipales y demás, el FOFIN supone un 46,28%, 127,5 millones, como hemos dicho. Si lo llevamos al total del presupuesto consolidado, es aproximadamente un 33%. El IBI urbano es un 15,57%, 42,9 millones. Las basuras el 5,4%, 14,9 millones. Las plusvalías 4,26%, 12 millones. La circulación de vehículos 3,91%, 10,8%. Y el IAE 3,2%. 8,8 millones, aparte de otros más que no voy a citar. Estos son los más importantes. En relación con lo que son los ingresos de capital, los ingresos para el 17 ascienden a 60,3 millones de euros, los ingresos de capital, repito, y analiza cuáles son los más importantes. Voy a leer los 5 o 6 primeros. Los préstamos, 14 millones casi. La venta de Yumbe, 7 millones. Venta de 162 viviendas a Echeguintza, 6,2 millones. Aprovechamiento urbanístico de Garbera, 5 millones. Belartza, otros tanto. Aportación propietarios y excusa Itzeta, 4 millones prácticamente. Aprovechamiento urbanístico Basozabal, 3,6 y así hasta 60,3 millones de euros. Con esto viene a concretar que el ahorro corriente iba a ser de 7,7 millones de euros. Y digo que iba a ser porque, como hemos aceptado unas enmiendas que hemos transaccionado, que luego al final de la mañana comentaremos, pues esto hace que, en fin, el ahorro corriente será alrededor de 5 millones, entre 5 y 6 millones de euros. Es decir, hay solvencia suficiente para ello. Igualmente, afirma y analiza la suficiencia de los créditos para hacer frente a las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y
afirma que, analizado lo que se presupuesta, se observa que se recogen los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles. Igualmente, se recogen los créditos necesarios para que los organismos autónomos, entidades públicas, empresariales y sociedades municipales equilibren sus gastos y, por lo tanto, no tengan pérdidas y, por lo tanto, no haya que intervenir ni hacer nada con ellas. Igualmente, se señala que respecto a lo que es Añarbe, respecto a lo que es San Marcos, para este año que viene sí ha sido posible introducir las nuevas tarifas. En el presupuesto actual del 16 no fue posible porque no se conocían, pero ahora ya se conocen y se dice cuáles son. Igualmente se habla de la Autoridad Territorial de Transporte y, por lo tanto, concluye que el proyecto de presupuestos recoge de forma adecuada los acuerdos del Ayuntamiento Pleno y de la Junta de Gobierno Local con repercusión en el ejercicio 2017. Por lo tanto, da por nivelados con ese superávit, como digo, de los gastos corrientes e igualmente afirma que los gastos de capital, es decir, para inversiones, superan a los ingresos por este ahorro corriente. Sí quiero señalar las aportaciones, el porcentaje de aportación que hace el presupuesto del Ayuntamiento a las diferentes entidades. Voy a señalar las más importantes. Por ejemplo, a Donostia Turismo financiamos un 70%, a la Compañía del Tranvía el 39%, a Donostia Cultura el 80%, a Fomento de Sebastián el 48%, al Patronato de Deportes 45%, a la Música y Danza 61% y al Centro Informático Municipal el 100%. Es decir, que cuando se aprueba un presupuesto no solamente son para los gastos del propio Ayuntamiento, sino de estas entidades que son algunas de las que dan servicios muy relevantes a nuestros ciudadanos. Igualmente, analiza la solvencia de los ejercicios siguientes, 18, 19 y 20, donde también concluye que efectivamente también hay solvencia financiera suficiente para acometerlo según está descrito en el presupuesto. Objetivos para el 17, el déficit cero, como sabéis, una administración municipal no puede tener déficit, es decir, no se pueden generar gastos que no estén soportados con ingresos. Esto es muy importante. Y, por lo tanto, esto es lo que nuestra propia Administración hace con este presupuesto. Igualmente, analiza el objetivo de deuda. En este momento, la deuda viva y avales del Grupo de Administración es de 107,7 millones de euros. Los ingresos ordinarios consolidados del 17 van a ser de 307,8 y, por lo tanto, la deuda viva más avales ejecutados entre estos ingresos es de un 34,96%. El límite para el año 17 es del 77%, es decir, 40 puntos y pico más. Y hay un límite temporal hacia el año 2020, un objetivo de que sea del 70%, es decir, estamos a la mitad del porcentaje de deuda. Dicho esto, a pesar de esto, no podemos tampoco incrementar deudas, salvo que hagamos un plan financiero para recuperar y, por lo tanto, la deuda se va a mantener a lo largo del año que viene. Igualmente, en las entidades de las sociedades no financieras, como tienen equilibrado su presupuesto, pues tampoco hay ningún problema a criterio del interventor. Igualmente, analiza si se cumple o no la Ley 2/2006 relativa al suelo y al urbanismo. Y, efectivamente, aquí analiza que las inversiones relacionadas con los objetivos de esta ley ascienden a 56,6 millones de euros y eso hace que haya 15,1 millones de euros por encima de la obligación de financiar este tipo de obligaciones. Por lo tanto, estamos hablando de un presupuesto de 416,3 millones de euros. Esto no va a variar con las enmiendas que hemos aprobado, puesto que las enmiendas se compensan unas con otras y, por lo tanto, como digo, son 416,3 millones de euros. Hay que reseñar que el esfuerzo de gasto corriente es muy inferior respecto al de gastos de capital, es decir, solamente se va a incrementar un 2,41% los ingresos corrientes, mientras que los gastos de capital en general es de un 47% su incremento respecto al año 16 y si hablamos solamente de inversiones de un 88,87%. Para nosotros es muy importante reseñar esto. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo gastar que invertir.
El gasto es algo que de alguna manera se consume consigo mismo. Esto, para que se me entienda por parte de nuestros ciudadanos, pues un ejemplo claro es el del coche. Nosotros compramos un coche, invertimos y tenemos un coche para muchos años. Sí que es verdad que hay que arreglarlo de vez en cuando, hay que limpiarlo, etcétera, etcétera, pero tienes el elemento principal, es decir, la inversión ya está hecha. No tienes que volverla a hacer el año que viene, el siguiente y el siguiente. Sin embargo, la gasolina con la que se mueve el coche sí que hay que echarla cada vez que quieras utilizar el coche. Esto es el gasto corriente. Es decir, que cada vez que tú necesitas tienes que volver a consumir recursos. Y, por lo tanto, es mucho para tener un presupuesto a largo plazo mínimamente consolidado y mínimamente estable, pues lo lógico y lo que nosotros hemos abogado y lo que estamos haciendo es incrementar las inversiones. Así lo hicimos en el 16. También recordaréis que cuando justo nada más entrar en el 2015, julio del 2015, hicimos un plan extraordinario de inversiones, es decir, que ya hemos hecho 3 actuaciones encaminadas a este incremento de las inversiones respecto al gasto corriente. También es de reseñar lo que no es año 2017, porque aprobamos 2017, pero también las consecuencias de los gastos plurianuales respecto a los años siguientes. Y esto hace que ya con las enmiendas introducidas para el año 18 comprometamos 42,7 millones de euros, es decir, que hemos hecho un presupuesto con una perspectiva más larga que lo que es el propio año 2017. Para el 2019 será de 16,8 y para el 2020 de 1,1. Esto es lo que es el propio ayuntamiento. Si hablamos del resto de entidades, sociedades públicas, entes públicos y organismos, para el 18 será de 29,5, para el 19 de 17,3, para el 20 de 12,5 y para el 21 de 5,4, aunque en este caso la mayor parte, prácticamente la totalidad de estos compromisos respecto a estos años van a ser financiados por terceras personas y no por el propio ayuntamiento, salvo en el caso de Echeguintza, que lo hará mediante un préstamo. Quiero ahora aprovechar para comentar, por lo tanto, cuáles son las mayores inversiones que vamos a hacer. Hay bastantes, son del orden de 180, son muchas inversiones, pero bueno, quiero comentar las más importantes en virtud del tiempo que me vaya quedando. El primero de ellos es el ascensor de Ayete, que ya lo hemos empezado, pero lo vamos a terminar. Esto es una actuación que en total va a costar entre 1,8 y 2 millones de euros. Igualmente, en esta misma senda de la movilidad vertical, el año que viene vamos a iniciar el ascensor de Larracho por 1,7 millones de euros también. Igualmente vamos a mejorar la red de Bidegorris, esta es una actuación recurrente, vamos a poner 200.000 euros para el año que viene. También la zona del parque fluvial de Chominenea. En Chominenea el ayuntamiento, no este año solo, no el 16, el 17 y los anteriores, ha invertido mucho dinero. Para el año que viene también vamos a poner 1,3 millones de euros de un conjunto de 4,2 en varios años. Igualmente se va a realizar y se va a financiar a la subestación eléctrica de la Vega del Urumea para que esa zona en gran expansión pues tenga la necesaria electricidad que requiere. Y para el año que viene presupuestamos 1,2 millones, aunque el presupuesto global va a ser de 1,7. Igualmente, en colaboración con la Agencia Vasca del Agua, URA, vamos a financiar parte del puente de Astiñene, 1,7 de un total de 3,3 y de Esparcho, 2,2 de un total de 3,7. Igualmente vamos a financiar otra vez y en otra cantidad también 8,7 millones de euros lo que es la urbanización de Uskusaitzeta, donde va a ser el mayor polígono industrial de Guipúzcoa a medio plazo. Esta es una actuación de gran calado en la que vamos a realizar alrededor de 25 millones de euros. Otra de las actuaciones que vamos a hacer en Chominenea es la relacionada con la concesión urbanística que se ha adjudicado este año, que va a ser 5 millones de un total de 9 millones. Vamos a gastar en vías públicas 1,4 millones de euros, en asfaltado 1,6 millones de euros. Vamos a hacer una cosa novedosa que hacía años que no se hacía con esta intensidad, que es renovar centros de servicios sociales por 400.000 euros en una proyección a 2 o 3 años de 800.000 euros. Igualmente vamos a seguir manteniendo y mejorando centros escolares por 560.000 euros. En este caso es una cosa que se hace a partes 60-40 con el propio Gobierno vasco. Vamos también a renovar hogares del jubilado, que es algo que también está muy necesitado, 775.000 euros respecto a un plan global de 1,6 millones de euros. Vamos a poner en marcha y a elaborar, a crear, mejor dicho, un campo de hockey nuevo por 1,5 millones de euros. Vamos a introducir mejoras en la calle Sancho el Sabio, 800.000 euros para el año que viene.
y otro tanto para el siguiente. También vamos a trabajar y a bolivarizar la travesía de Loyola. El año que viene invertiremos 720.000 con una perspectiva máxima de hasta 5,8 millones de euros. Igualmente vamos a actuar sobre el viaducto de Iztueta. En este caso hay un proceso de participación en el que todavía no se sabe cuál es el proyecto, pero bueno, se ha dotado con 812.000 euros para que al menos la parte mínima pues, esté ya dotada. Igualmente se va a actuar sobre la ordenación de desagües, 1,5 millones respecto a 2,3, que será el total. También vamos a urbanizar y cubrir la plaza de Zuberoa por un total de 968.000 euros. Igualmente vamos a hacer una conexión peatonal Loyola-Chomin, 530.000 euros. Vamos a dotar en una oficina de turismo unificada aquí en la propia Casa Consistorial. El turismo es una actividad que, como sabéis, está muy en alza y entonces el Ayuntamiento quiere dar mejores servicios a sus turistas y, por lo tanto, va junto con la Diputación a hacer una actuación aquí en la propia Casa Consistorial. Igualmente también, y acabo que me quedan 4 segundos, también quería destacar todas las actuaciones que se van a hacer mediante la entidad pública empresarial de vivienda Donostiako Etxegintza, que van a ser 55 apartamentos para mayores en Intxaurrondo, 70 alojamientos dotacionales en los viveros de Ulia, 45 VPOs en Berio Goyeneche, 162 en Txomin Enea y 37 en Jolastokieta. Bai, eskerrik asko, jarraian. Tras la introducción general por parte del delegado del presupuesto de 2017, donde ha mencionado no solo los gastos del ayuntamiento, sino también de otras entidades municipales. Ahora damos paso a Irabazi. Estos presupuestos como los presupuestos de la inversión. Bien, a esto me permito señalarle en la nota que ha hecho el negociado de igualdad al respecto. No les han proporcionado suficiente información sobre las inversiones que ustedes proponen. De ellas, cuáles se van a priorizar y en qué consisten estas. Esto resulta cuando menos chocante en estos presupuestos. El presupuesto que hoy nos traen para su aprobación crece en un 10%. Eso sí, no todo el objetivo de gasto crece en la misma proporción. Las actuaciones de carácter económico y carácter general, así como los servicios públicos básicos, crecen en torno a un 15%. Sin embargo, las actuaciones de protección y promoción social solo lo hacen en un 8%. Además, decrecen en un 4% aspectos como la sanidad, educación, cultura y deporte. El informe de impacto de género debería presentarse con el presupuesto, no el mismo día que se vota en la Comisión de Hacienda. Esperemos que este sea un aspecto que se corrija de cara al año que viene. Decir brevemente que nos parece que estos presupuestos no son los presupuestos que necesita la ciudadanía. Respecto al euskera, echamos de menos un mayor peso de las partidas destinadas al aprendizaje. Hay una gran parte de la ciudadanía que no tiene las competencias suficientes para desenvolverse en euskera y el dinero no debería ser un obstáculo para esto. Vemos que son unos presupuestos que anteponen los intereses privados antes que el interés público. Véase la operación de Garbera que se contempla en estos presupuestos. Se favorece un modelo de comercio que no es el que necesita la ciudad. Nuestra ciudad necesita pequeño comercio y comercio de proximidad. No necesita un modelo de comercio basado en el coche, la concentración del capital en unas pocas manos y la destrucción de empleo en nuestros barrios para luego generar unos pocos puestos de empleo precario. Nuestra ciudad no necesita una ampliación de Garbera. La participación ciudadana, lo que llevamos de legislatura, ha dejado mucho que desear. En vez de procesos de participación reales que empoderen a la ciudadanía, tenemos caricaturas de ellos, como ha sido el proceso de decisión en torno al pasadizo de Carlos I. ¿Qué consulta es aquella en la que se puede votar varias veces la misma persona? Estos son también los presupuestos de la incineradora. Se lo decimos muy claro, no la queremos ni en Eskusaitzeta ni en ningún sitio. Y así se lo hicieron saber las y los ciudadanos que vinieron el martes al Pleno. Y así se lo ha hecho saber el movimiento contra la incineradora, que lleva luchando de forma pacífica 13 años contra este despropósito de proyecto. Un proyecto que, según las encuestas más favorables, tiene un apoyo que no llega ni a la mitad de la población del territorio. Un proyecto que nos arruina nuestro bolsillo y salud en beneficio de las constructoras, que eso sí, se lo llevarán crudo. En definitiva, por estas razones
y otras que explicaremos con más detalle en la enmienda a la totalidad, no podemos apoyar unos presupuestos que no ponen a las personas y su bienestar en el centro de las políticas de este ayuntamiento. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian talde... Según Irabazi, las actuaciones de protección tendrían que tener más peso dentro de los presupuestos y también han matizado que no son presupuestos que necesita esta ciudadanía. Ahora damos paso al PP. Al comienzo de la legislatura vamos a actuar con coherencia, es decir, aquellas cosas que pensemos que son buenas para los donostiarras, pues nosotros las apoyaremos y evidentemente no todo. Compartimos todo el proyecto de presupuestos que se nos ha presentado para el debate y que hoy ya saldrá como presupuesto, porque también hemos hecho nuestras enmiendas al respecto. Pero, en general, nosotros, el Grupo Popular, estamos más o menos de acuerdo y por eso no hemos presentado una enmienda a la totalidad. Porque es verdad que San Sebastián, en los momentos que corren, es bueno que tenga un presupuesto, aunque este debate a día de hoy, como vemos, no interesa a nadie. Este es el típico debate que es fundamental y muy importante porque es la herramienta fundamental de un ayuntamiento. Cuando luego debatimos en las comisiones las propuestas y decimos que no hay dinero porque no hay presupuesto, pero este es el debate que no interesa a nadie porque todo el mundo da por supuesto que siempre tiene que haber dinero para ejecutarlo todo. Y claro, los recursos pues, no son infinitos. Pero bueno, al final, los 27 que estamos hoy aquí sentados compartimos que es necesario que San Sebastián hoy tenga un presupuesto. Algunos prefieren que exista un presupuesto prorrogado. Nosotros pensamos que no es bueno ante los retos y las necesidades que presenta San Sebastián. Y como decía, es un presupuesto. Todos sabemos que un presupuesto que se aprueba hoy, día 23 de diciembre, es una foto fija de cómo creemos que vamos a estar a lo largo del 2017, pero esto va cambiando y va fluctuando. Pero bueno, más o menos la foto sería la que hoy se va a aprobar en este ayuntamiento. Y sí, nosotros tenemos claro que tiene que haber un presupuesto porque al final es un poco la directriz para saber a dónde queremos ir y a dónde queremos llevar a San Sebastián. Y nosotros tenemos claro hacia dónde tenemos que ir. Por eso hemos planteado, dentro de este juego que permite esto del presupuesto, pues como decía, una serie de enmiendas que contemplan una serie de proyectos que pensamos que son necesarios y que complementan al proyecto de presupuesto o al presupuesto que presenta el Gobierno. Y además, también hemos conseguido, pero que luego hablaremos de las enmiendas, hemos conseguido entre todos transaccionar enmiendas, los 5 grupos de este ayuntamiento, el Partido Popular con el Gobierno, el Partido Popular con EH Bildu y con el Gobierno y el Partido Popular con Irabazi y con el Gobierno. Y eso es bueno. Eso significa que todos tenemos y queremos empujar y que las cosas vayan saliendo adelante en esta ciudad. Por lo menos vamos dando unos pasos que hace mucho tiempo pues igual no eran posibles. Pero ahora lo estamos intentando y ojalá lo consigamos. Y como decía, hemos presentado una serie de enmiendas y este presupuesto, el señor Macaya nos ha hecho un desglose de los proyectos más importantes que considera el Gobierno y que recoge en su proyecto de presupuestos. Y siempre le decimos una cosa, nosotros estamos encantados de ver reflejados esos dineros y esos conceptos en el presupuesto, pero lo que queremos es que se materialicen. Porque San Sebastián no tiene un problema de presupuesto, no tiene un problema de dinero. Tenemos un presupuesto muy potente y el presupuesto que hoy va a salir aquí adelante, estamos hablando de 417 millones de euros, que es muchísimo dinero. El problema está en cómo se gestiona ese dinero. Porque también, antes de llegar a esto, solemos tener otro debate que tampoco le interesa a nadie, que es el de las ordenanzas fiscales, el que habla de dónde sale ese dinero. Y ese tampoco le interesa a nadie hasta que empiezan a llegar los recibos. Entonces, en el 2017, en el primer trimestre, cuando llegue el recibo de la basura y los ciudadanos vean que se les ha incrementado un 8%, dirán, ahí va. Y cuando el IBI vean que también se ha incrementado un 1,5% y que además usted mismo ha dicho que es un 15,57% del presupuesto del que estamos debatiendo hoy aquí, dirán, ahí va. Bueno, pues sí, porque al final de este presupuesto que estamos discutiendo hoy,
muchísimo dinero sale del dinero y del bolsillo de los ciudadanos. De estos debates que mantenemos aquí, que no le interesan a nadie, pero que luego se hacen realidad vía recibo. Porque también tenemos un 1,5% en el recibo de los vehículos para arriba, un 5% en el agua. En el ICIO, las previsiones que se hacen en el presupuesto y lo que termina siendo siempre son mayores. La plusvalía, ni te cuento. Con lo cual, dinero hay. El problema es cómo se gestiona. Y ese es el debate de la presión fiscal que soportan los donostiarras o soportamos las donostiarras. Pero eso tampoco le interesa a nadie y hoy pues, estamos hablando ya de todo lo demás. Y da como resultado pues, unos ingresos corrientes. Y como decía, el problema no es el dinero, porque todos queremos los mejores servicios municipales para los ciudadanos. El problema es cómo se gestiona ese dinero y en qué se gasta. Y claro, hay muchas cosas, como le decía en el presupuesto, que nosotros consideramos que hay que hacer, porque nadie discute hoy aquí en este pleno que no haya que construir un nuevo polideportivo de Alza. Nadie lo discute. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un polideportivo nuevo en Alza. Pero en el presupuesto del año pasado contemplaba 3 millones de euros para el año 2017 y 3,125 millones de euros para el 2017. Los 3 millones de euros no se han utilizado. Y este año, no, esto es para el 17, perdón. Y en el año 2016, contemplaba 3 millones de euros y 7,2 millones de euros para este año 2017, que se me han invertido las cifras y no se han ejecutado. Entonces, al final, nosotros el debate que hemos mantenido para plantear las enmiendas es no discutir la mayoría de los proyectos que pueda contemplar el presupuesto, sino que efectivamente luego de las cantidades que se ponen, pues desgraciadamente no se llegan a ejecutar. Con lo cual, creemos que sabiendo que ese dinero no se va a ejecutar, pues bien se puede emplear en otro tipo de cuestiones y además diversificar un poco más, si cabe, la inversión y el gasto de este ayuntamiento. Esa ha sido la propuesta del Partido Popular. No hemos suprimido ningún proyecto. No lo hemos suprimido, pero simplemente les decimos que luego no se cumple con esa foto o esa expectativa que se plantea y que se debate aquí en este pleno. Porque lo mismo podríamos decir de Sagüés. ¿Que algún día habrá que reordenar Sagüés? Sí, claro, pero es que en el presupuesto del 2016 había 60.000 euros para el 16 y 640.000 para el 17. Ahora, en este que tenemos hoy aquí, tenemos 1.572.653,02 euros para el 17 y 673.994,15 euros para el 18. Y claro, si todavía no sabemos qué vamos a hacer, porque el propio alcalde en diferentes comisiones en las que ha sido preguntado por esta cuestión lo estamos trabajando, o lo están ustedes trabajando de la mano de la Escuela de Arquitectura para que a lo largo de este curso, pues entre junio y septiembre, vayan planteando cuáles podrían ser pues algunas de las opciones para reordenar la zona de Sagüés, pues difícilmente vemos que este Gobierno se vaya a gastar 1,5 millones en el año 2017 en reordenar Sagüés. ¿Eso significa que el Partido Popular no está a favor de que se reordene Sagüés? No, sino que esos dineros se pueden utilizar en otras cosas, que luego en el momento en el que hablemos de las enmiendas parciales diremos cuáles son las cosas que nosotros consideramos que se debe emplear ese dinero. Y bueno, pues para ir terminando, nosotros creemos que, como le decía, queremos que ejecuten el presupuesto. Y además, en muchos plenos solemos hablar de las mociones de control, que hay muchas veces, la mayoría de las cuestiones en las que hablamos, unas pueden ser sin contenido económico, pero otras, la gran mayoría, son de contenido económico. Y ahí, por ejemplo, tenemos un reto muy importante con el equipo de Gobierno, con la señora delegada de Movilidad, y nosotros estamos deseando de perder la apuesta con la delegada de Movilidad. O sea, ojalá a lo largo de esta legislatura se ejecuten todos los proyectos de movilidad que se van presupuestando, precisamente, que no desaparezcan del presupuesto y que se ejecuten. Bueno, luego ya hablaremos de las enmiendas parciales. Gracias. Bai, eskerrik asko. Hurrengo txanda, EH Bilduk. Bai, egun on guztioi. Lehenik
El Partido Popular se muestra prácticamente de acuerdo con los presupuestos presentados. También han presentado una serie de enmiendas para puntualizar dichos presupuestos. Orain Bilduren txanda iristen da. Iaz baino 41 milioi gehiago borobiltzen baldin badegu. Luze joko luke zergatik dago milioi guzti horiek nondik ateratzen diren. Badu zer ikusia, eta esango dugu, udal gobernuak berak errekonozitu izan duen bezala, kontuak txukun eta garbi aurkitzarekin lotua badagoela. Zer esan nahi du milioi guzti horiek gehiago eukitzea? Esan nahi du orekatzeko aukerak badaudela. Orekatzeko Donostiarren artean dauden desberdintasunak, orekatzeko Donostiako zonaldeen artean dauden desberdintasunak badirela aukera horiek. Beraz, galdera da, diru extra hori nora jungo da. Y el ayuntamiento ahora está en disposición y en posición de atender gastos que en los últimos años han tenido que dejar en un segundo plano. Y sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una propuesta que se escora a la derecha, se escora a la hora de resolver desequilibrios. Eta ikuspegi sozial batetik eskaxa dela esan dugu eta gaur ere esango dugu. Aipatu da, gure kideak aipatu du, el análisis de los presupuestos municipales 2017 desde la perspectiva de género. Interesgarria da oso txosten honen irakurketa. Txosten hau azkenian udal teknikariek egina aurrekontuaren parte bada, eta badu bere garrantzia, eta behin baino gehiagotan bueltatuko gera bertara. Jarri diogu udal gobernuari eskaintza, akordio eskaintza, 3 oinarrietan sostengatuta. Lehena, iruditzen zaigu alderdi soziala indartu behar dela, bigarrena enplegua sustatu behar dela, eta hirugarrena interes kolektiboaren defentsan ere indartu behar dela. Eta azpimarratzekoa da, txosten honek berak aipatzen ditun horietako aspekto importante batzuk. Porque efectivamente a la propuesta de presupuestos del Gobierno le falta sustento social y por eso les hemos hecho y ahora volvemos a repetir nuestra propuesta de acuerdo basada en 3 pilares, en reforzar el contenido social, en impulsar el empleo y en defender el interés colectivo. Y vamos a analizar estas 3 cuestiones en cómo se puede reorientar su propuesta de presupuesto. Lehenik eta behin alderdi soziala indartzea. Jarri dizuegu mahai gainean, aspektu soziala indartzea 1.300.000 eurorekin gizarte ekintza arloa indartzeko. Pisua galdu duelako. Aurrekontu orokorrari begira pisua galdu duelako. Jarri ditugu ere bai proposamenak gutxi gorabehera 600.000 ingurukoak berdintasuna, kulturaniztasuna, gazteria, euskera, giza eskubide edo hezkuntza ataletan. Bataz beste 2 milioi inguruko proposamena zenak esaten duelako aurrera babesteko momentuan gaudela. Y se ha discutido sobre la necesidad o no de aumentar las partidas sociales y lo dice el informe de perspectiva de género, que señala que con un crecimiento de un 10,01% más, ya se ha nombrado, hay un crecimiento significativamente menor de las actuaciones de protección y promoción social. Decrecen un 3,90% la producción de bienes públicos de carácter preferente. Y a ello se puede añadir que la igualdad ha perdido 2 puntos. Y a ello se puede añadir que hemos visto cómo se van decreciendo otros programas, como el de personas mayores, el de apartamentos tuteladas o el de ayuda domiciliaria. Que también ha descendido la diversidad cultural o la ausencia de una cantidad específica hasta hoy para un mapa de puntos críticos. O que también desciende el capítulo de centros educativos, lo que parece que
con las últimas noticias sobre el informe PISA, pues igual no es el mejor momento. Todo ello por citar algunos ejemplos que demuestran que efectivamente el área social, si se entiende como un conjunto de programas que buscan una ciudad más igualitaria, pues necesitan un refuerzo y ahí les ofrecíamos esos 2 millones de euros para reforzar esa parte. Porque a su presupuesto no le falta dinero, lo que le falta es destino. Y le falta destino social y le falta destino adecuado. Gure bigarren proposamena oinarritu da enplegua sustatzeko beharrarekin. Eta hortako jarri genizuen eskaintza zehatz bat, 40 urtetik gorako emakumeen arteko enplegutasuna sustatzeko. Una segunda propuesta de refuerzo del empleo que, bueno, resulta que nos hemos encontrado después de haberla presentada, porque el informe llegó el viernes pasado y nuestras enmiendas se presentaban el día 7 de diciembre, lo que nos hemos encontrado es que el propio informe señala que no hay ningún proyecto específico para mujeres. No es que tengamos una bola de cristal, es que era algo evidente. Hirugarren oinarria, gure proposamenaren oinarria izan da interes kolektiboa defendatzea. Bi neurri nagusi bezala jarri ditugu mahai gainean. Lehena, Uliako astegietan egin behar diren gaztentzako etxeak Morlandsera pasatzea, eta bigarrena, mesedez, Garberaren Zabalkundari uko egin dezazuen. Con esta tercera base, para que el proyecto municipal anteponga el interés público sobre el privado, descartamos Garbera y hacemos una propuesta alternativa al proyecto de apartamentos de jóvenes que van a destrozar los viveros de Ulia. Y también proponemos pues, que el futuro de la brecha se destine al 100% al uso de la colectividad. Les hemos tendido la mano para reconducir unos presupuestos que nacen, como hemos dicho, con casi 40 millones más que el proyecto anterior, porque su propuesta se ha olvidado dónde hay que incidir y la necesidad de paliar diferencias sociales y situaciones de emergencia social, porque aunque el presupuesto ha mejorado, la situación en la calle sigue siendo dura, la situación en la calle sigue siendo de hacer frente a la crisis. Eta horixe izan da udal gobernuari egin diogun eskaintza, gaur ere, momentu honetan ere berriro egiten diogun eskaintza, 3 aspektu hietan indartzea ezinbestekotzat jotzen degulako, gaurkoz ez da posible izan, segokion neurrian, ez baldin badigu orain sorpresa bat ematen. Porque podemos adelantar que, salvo que nos sorprendan y acepten estos 3 pilares básicos para reorientar su presupuesto, la foto de mejora, la foto de acuerdo a la que hemos llegado, pues es una foto pequeñita, es una foto de carné, es una foto que va a cambiar, va a mejorar su presupuesto, pero solo lo va a mejorar en un 0,3%, es decir, tendremos, si seguimos adelante, un 0,3% de acuerdo y un 99,3% de rodillo. Bai, talde sozialistaren txanda. Bilduren ustez, dirua dagoenez, oreka mantendu daitekela azpimarratzen dute. Gehien behar dutenek ere diru horretaz etekina atera dezakete. Adibidez, alderdi soziala sustatzen. Ahora damos paso al PSOE. ¿Qué sucede con el presupuesto 2017? Que es un presupuesto que empieza a evolucionar en positivo. Ese es el dato más relevante del presupuesto, más claro y más obvio, y que todos compartimos y que en todos los discursos escucharemos. Después de años donde el presupuesto se ha venido reduciendo, este es un año donde, porque la ciudad va mejor, porque las cosas parece que poco a poco van mejorando, permiten que las cuentas del ayuntamiento empiecen a ver la posibilidad de tomar nuevas decisiones. Y eso, para todos, es positivo, porque si queremos hacer unas políticas u otras, necesitamos de recursos públicos. ¿Por qué el presupuesto del 2017 es relevante?
Pues porque tiene ingresos de capital muy importantes. Cerca de 60 millones de ingresos de capital, que no ha tenido el presupuesto de los años anteriores. Y yo sé que esto a la oposición no le va a gustar, pero mi obligación es decirlo. Este Gobierno, el nuevo Gobierno, constituido por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista, y buscando la colaboración de todos los grupos, lleva trabajando 1 año y medio intensivamente para que proyectos importantes de ingreso de capital se culminen. ¿Por qué? Porque, aunque algunos quieren definir de derechas o de izquierdas algunas políticas, solo generando recursos se puede hacer después política de cohesión territorial y social. Y eso ha permitido o va a permitir vender las parcelas de Yumbe. Va a permitir tener ingresos en todo el ámbito de urbanismo de cerca de 33 millones de euros, que en los años anteriores y en la legislatura anterior no se fue capaz desde el Ayuntamiento ni desde el Gobierno de lograrlo. Y esa es una buena noticia para todos, porque eso significa que no hace falta subir impuestos, que no hay que gravar más a los ciudadanos para poder hacer política de interés general en el conjunto de la ciudad. El segundo dato relevante es la distribución del propio presupuesto, porque aquí se dicen muchas cosas, pero los datos son evidentes y son los siguientes. El capítulo 1, que es la política de personal de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras municipales, supone casi 1/3 del presupuesto, el 31%, 131 millones de euros aproximadamente, porque también se ha empezado a incrementar el salario levemente a los propios trabajadores municipales a lo largo del ejercicio 2016 y 2017. El capítulo 2, que es el del gasto social, el gasto corriente, lo que los ciudadanos perciben al final en su día a día, es el 33%, es el otro tercio, y son 137 millones. Y por fin el capítulo 6, que es el de las inversiones, donde parece que solo se quiere llevar el debate, por fin aparece, y aparece con 83 millones de euros y el 20%. ¿Qué nos hace esta estructura presupuestaria? Decir que es un presupuesto equilibrado. Un presupuesto que tiene 1/3 de gasto fijo de personal, 1/3 en mantenimiento y en gestión de los servicios que presta y solo un importante y solo 20% en inversión, es equilibrado porque permite seguir renovando la ciudad, seguir manteniendo la ciudad y a la vez mantener la cohesión social y las estructuras. Este es el presupuesto 2017 en grandes cifras. Luego están los discursos partidarios y políticos donde cada uno se quiere situar libremente. Algunos se sitúan siempre en la crítica y en el no a todo, y otros intentamos, o han intentado también en sus discursos, buscar posiciones más posibilistas y más de acuerdo y de intentar resolver los problemas. La labor del Gobierno es esta, la de intentar resolver los problemas. Por eso es un presupuesto que no solo mantiene las partidas en gasto social, sino que en números absolutos, en recursos públicos, las aumenta. Y se dice, no en porcentaje, obvio, las inversiones habían desaparecido. Al aparecer las inversiones, obviamente en porcentaje no, pero en números absolutos se mantiene y se incrementa el gasto social, educativo, cultural y todo aquello que se denomina en el presupuesto bien actuaciones de carácter económico o bien actuaciones de bienes públicos de carácter preferente, que es la sanidad, la educación, la cultura y el deporte, entre otras, o la acción social. Y esto es muy relevante porque hay que leer muy bien un presupuesto. Aquí se nos dicen muchas cosas y yo lo expliqué en lo que me correspondía en la Comisión de Hacienda. Yo iba a poner un ejemplo que conozco porque tengo ese área adscrita por parte del Gobierno. Y es en el área de fomento. La ciudad de San Sebastián, como ustedes saben, por fortuna, ha empezado en una evolución de descenso del número de personas desempleadas. En el 2013 teníamos casi 12.000 personas desempleadas. Llegamos a las 12.000. Hoy estamos en 8.900. Pues bien, el presupuesto para el incentivo en la política de empleo no solo no ha bajado, sino que incluso se incrementa. Ese es un gesto de este Gobierno evidente. Y se incrementa porque teníamos un crédito de renovación del Hotel María Cristina que tenemos que pagar todos los años en torno a 800.000 euros, que ya se ha pagado y, sin embargo, el Gobierno ha decidido seguir manteniendo ese dinero en políticas de innovación, en retorno del talento y en el fomento del empleo, en lugar de haberlo reducido. Lo mismo se puede decir, como hablaba con la delegada de Hacienda, con Miren Azcárate, con respecto al ámbito de la cultura. Había un dinero para el 2016
y el 2016, como todos sabemos, se va a finalizar el día 31 de diciembre. Bueno, pues Cultura consolida una parte muy importante de esa aportación que se hacía el 2016 para programas que se van a mantener como legado o como actividades. Por lo tanto, no todo son las cifras globales o qué es lo que sale, sino también hay que trabajar y saber la letra pequeña del presupuesto y mirar dentro del presupuesto en cada una de las áreas. Pero diré más. ¿Saben por qué es difícil entender que algunos estén tan en contra del presupuesto? Porque todos los proyectos estratégicos de la ciudad están contemplados, pero los proyectos consensuados entre todos. Cuando se dice que hay mucho dinero en inversiones, yo diría, si algunas estamos todos de acuerdo, ¿no? El polideportivo de Alza, ¿no estamos todos de acuerdo? 16 millones de euros. 16 millones. Es un proyecto estratégico de consenso. La regeneración de la de la Vega del Urumea en todo lo que afecta a la zona de Txomin y Loyola. ¿No estamos todos de acuerdo? Sí, pero sí que cifras. Urbanización de Txomin, 8 millones. Convenios con URA en todo lo que es evitar las inundaciones, los nuevos puentes y demás, cerca de otros 6 millones de euros. Ya vamos 14. Si añadimos lo que es la rehabilitación y regeneración de la travesía de Loyola, otros 5 millones más. Si a eso le añadimos proyectos como las obras que también tenemos que llevar adelante en el ámbito de Escuchencheta, que estamos todos de acuerdo, porque el centro penitenciario de Martutene hay que trasladarlo allí para desarrollar Txomin, que también son otros 8 millones de euros, casi la mitad, más de la mitad de las inversiones presupuestadas son de amplio consenso. Entonces, ¿dónde está que son modelos tan diferentes o unos parecen de derechas o de izquierdas? Esto me empieza a recordar la triste batalla que se produjo en mi partido en el PSOE, donde unos a otros se descalificaban diciendo si son de derechas o de izquierdas. Pues no, esto es un presupuesto socialmente avanzado. Y diré más, ya les gustaría a muchas ciudades que ahora dicen que gobiernan las nuevas izquierdas tener un presupuesto socialmente y territorialmente tan avanzado como el que hoy viene a la ciudad de San Sebastián. Ya les gustaría, ya les gustaría. En siguiente lugar, ¿qué hemos recogido en el presupuesto como inversiones? Todos los proyectos participativos. Todos los proyectos participativos. Travesía de Loyola se ha hecho un proceso participativo de casi un año, se ha contemplado. El comercio de Amara, que le damos un estudio y hemos hecho el proceso participativo, la avenida Sancho el Sabio, que es el acuerdo con todos los comerciantes de Amara, proceso participativo. Viaducto de Iztueta, que veremos al final si es suficiente o no suficiente, también con proyecto participativo. Mirador de Herrera, con proyecto participativo. ¿Y qué más hemos contemplado? Transporte vertical, que siempre se demandaba. Yo ya sé que en 4 años no se ha hecho nada en transporte vertical. Entonces, que ahora venga el transporte vertical y que no se entienda que es una política favorecedora de género, pues me sorprende. Porque al final el hecho de la accesibilidad a los barrios altos mejora mucho la calidad de vida de muchas personas, de hombres y de mujeres, pero fundamentalmente de mujeres, que son las que tienen muchas dificultades también en muchas ocasiones por las labores que desempeñan de poderlas llevar adelante, por lo menos hoy por hoy. Y en ese sentido va el ascensor de Ayete Morlas, que es una reivindicación histórica en este ayuntamiento por parte de los vecinos, o la conexión por fin entre el casco de Alza y el barrio de Larracho. Bueno, por lo tanto, barrios, si están todos los barrios recogidos. Va la finalización de la urbanización de Añorga. Va en Ayete la urbanización de Veravera y el propio ascensor. Va en Loyola, aparte de la travesía Loyola, la conexión con Txomin. En Gros, aparte de Iztueta, Gros Eguía, va también una cubierta para la Plaza Suberoa. Va la ordenación de Sagüés, que sí tenemos intención de hacerla, señor Albistu, porque creemos que es necesario y que la ciudad necesita también ir culminando los distintos espacios. En Larracho va la finalización del Paseo Larracho en su urbanización y el propio ascensor. En Morlas van actuaciones de urbanización en Morlas también que vienen de procesos participativos, incluso de legislaturas anteriores. Va la cubierta de Martín Santos en Eguía, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos continuar. El presupuesto, voy concluyendo, intenta recoger todas las necesidades. Y termino. Este es el presupuesto que necesita la ciudad, sí. ¿Hacen falta más cosas? También. Pero en un presupuesto tenemos que marcar prioridades y desde el diálogo, como veremos luego, vamos a incorporar 50 enmiendas negociadas entre todos. Eskerrik asko, orain talde jeltzalearen Gasco destaca de este presupuesto que, al ser muy positivo, es relevante y que la distribución del propio presupuesto está muy equiparada. Según el Partido Socialista, la labor del Gobierno es intentar solucionar los problemas y este hecho se refleja en el presupuesto.
pues tanto nosotros como la propia oposición, gesto que yo agradezco, pues hemos podido negociar bastantes cosas. Y hemos negociado y hemos acordado 61 enmiendas, 58 o 59 transaccionales y 2 que votaremos a favor. De esas 61, 10 son sin contenido económico y las otras 51 son con contenido económico. 6, 7 de ingreso y el resto 44, 45 de incremento de gasto. Entonces, como digo, reitero el agradecimiento a los grupos y especialmente a las personas que han negociado pues, con el equipo de Gobierno estas enmiendas. En segundo lugar, estos presupuestos, sin ningún género de dudas, son los más sociales, como mínimo del lustro es decir, estos últimos 5 años. Y esto no solo lo afirmo, sino que lo voy a demostrar numéricamente ahora mismo, con varios datos. El primero de ellos, los presupuestos de acción social. Yo he cogido desde el año 2013. En el año 2013, el porcentaje respecto al presupuesto total era del 6,41%. El presupuesto, el proyecto inicial de presupuesto del 17 tenía ese mismo porcentaje exactamente, el 6,41%. Si además le añadimos las enmiendas que vamos a aprobar, esto sube a un 6,5%, es decir, 0,9% más que el año 2013, en el que no estábamos, desde luego, nosotros gobernando. Muchos millones, 4.058.000 euros más que el año 2013. Si lo comparamos con el 14, pues el 12,03% más que el año 14, otro año en el que nosotros tampoco estábamos gobernando. ¿Y esto por qué es? Pues esto es porque, claro, nosotros vamos a dedicar bastante dinero, más de 2 millones de euros, a inversiones que este área necesita. ¿Saben ustedes o sabéis vosotros cuánto dinero hubo en el 2013 para inversiones? Pues 0 euros. 0 euros. En el 14, 800.000. Ahora, más de 2 millones. Inicialmente 1,9, con las enmiendas que vamos a aprobar, más de 2 millones de euros. Si hablamos del AES, de las ayudas de emergencia social, claramente sociales, por otra parte, como es obvio, para el año 17 es de 1.952.000. ¿Cuánto teníamos en el 2013? 1.158.000, 800.000 euros menos, el 68% menos. Hemos ido incrementando 4 años, 200.000 cada año, es decir, hay 800.000 euros más que en el 2013. Otros de los grandes programas sociales, la cooperación. ¿Cuánto porcentaje era en el 2013? Hay diferentes maneras de medir. Nosotros, en todo caso, cogemos con el mismo criterio, es que es el que Euskal Fondoa tenía, o tiene, perdón. Había 1.337.000, un 0,54. ¿Cuánto hay en el 2017? 200.000 euros más, 1.536.000. Y eso es 0,56, 2 puntos básicos más que en el año 2013 y que en el año 2014. El tercero de los grandes elementos sociales del presupuesto, el programa de igualdad. El programa de igualdad, con las enmiendas, pasa a tener 792.000 euros, un 0,19%. ¿Cuánto había en el 2013? El 0,14%. En el 14, el 0,16%. Es decir, 3 o 5 puntos básicos más en este presupuesto que en los del año 13 y de los del año 14. Y es que además, en el año 17 se da una circunstancia que es que los gastos de personal han disminuido. ¿Por qué han disminuido? Pues porque una persona se jubiló y la nueva que le ha sustituido, es decir, hay el mismo número de personas, esa persona cobra menos trienios. Si quitamos este efecto, el incremento del 17 respecto al 16 es del 33%, 100.000 euros más. Y vamos a comparar también en dinero respecto al 2013, es 201.000 euros más, un incremento de un 38,7%. Es decir, en absoluto se sostiene el discurso de que este es un presupuesto, no sé si de derechas, conservador o no sé de qué estilo, o desde luego que no atiende a las necesidades de la acción y del gasto social. Yo antes he tenido la oportunidad de hablar de todas las inversiones que se han hecho, hay bastantes más, son, como digo, pues alrededor de 140, 150 inversiones con las enmiendas que hemos aprobado. Lógicamente lo doy por comentado.
apostamos este presupuesto que este equipo de gobierno va a poner en marcha, va a aprobar, apuesta por el impulso a la vivienda y hasta ese punto también antes he hablado de todas las cosas que va a hacer Donostia Etxegintza, que va a haber incrementado su presupuesto ni más ni menos que en 11 millones de euros. Otro elemento también, que todo el mundo hablamos, siempre hemos hablado mucho, esto de la modernización de la Administración. A todo el mundo siempre nos gusta hablar de la modernización de la Administración, pero para modernizar la Administración hay que gastar e invertir recursos. No solamente decirlo, sino gastar e invertir recursos. Y nosotros, lo que nos ha hecho también en bastantes años es vamos a destinar para el año que viene 1,5 millones de euros para renovar gran parte del parque de los servidores, de los backups, etcétera, etcétera, porque es la única manera de que nuestros ciudadanos puedan relacionarse con nosotros por medios electrónicos, que es, por otra parte, lo que diferentes leyes hace ya un cierto tiempo que obligan a hacer. Estaba la ley, pero no estaban los recursos y, por tanto, no estaba la solución. El año que viene y posteriores sí que va a estar. ¿Qué decir del famoso distrito este? Muchos años se ha hablado, pero ¿cuál es el presupuesto en el que se va a poner dinero para el capítulo 1, para el capítulo 2 y para el capítulo 6? Pues el del 17, el primero que se va a poner. Vamos a poner dinero para poner en marcha, no para hablar del distrito este, sino para ponerlo en marcha. Por último, comentaría también que este presupuesto apuesta por la cultura. Hemos ido hasta hace una semana, concretamente, Capitalidad Cultural Europea, en la ciudad de Donostia. Claro, esto está bien hacerlo un año, pero es más imprescindible y más interesante consolidarlo en el tiempo. Y para eso también se van a poner recursos, porque no vale solo con decirlo, sino con poner recursos. Para el año que viene, al menos vamos a poner 2 millones de euros para la cultura, para incrementar esa cultura. Donostia para todos es la ciudad de la cultura y también del euskera, que alguien me lo dijo en su momento, pero para ambos. Y, por lo tanto, vamos a poner 2 millones de euros al menos más para el famoso legado de la capitalidad cultural. Y, bueno, yo con esto termino. Bai, eskerrik asko. Bueno, ez dago itxiera txandarik ulertzen dut. El delegado ha destacado que este presupuesto es el más social de los últimos 5 años y del mismo modo ha señalado que hay más de 2 millones para inversiones en los presupuestos del 2017. Bat, eta da, osoko zuzenketak aurkeztu dituzuten taldeek batera botatzea eskatzen badin badezute da, batera botatzen dira eta beste da banan-banan botatzen direda. Orduan zuen esku. Guk banan-banan bozkatzea nahiago dugu. Bai, ez da, batek nahi badin badu banan-banan, banan-banan izango da. Bai, guk ez dugu arazorik, eske batera bozkatzearen aitzan gure eskaera izan, hori argi gelditzeko, hala esan zitzaigun, hau hola egingo da, osea, gugatik arazorik ez. Bai, da, bueno, guk ulertu gendun batera botatzen zada, baina aiatu zan atzo oharra, esan ez, bueno, hau ez da horre da automatikoki, baizik eta taldek espresuki nahi baldin badute. Ez da horre da, ez dago inongo arazorik, eta beraz, botatuko dira banan-banan. Baina txandak bai izango dira da bakarra, hortan gelditu ginen bozeramale batzordean, eta hasierako aurkezpen txanda izango dute aurkezleek, papelen artean bilatzen badin badet, 10 minutuko denborarekin, eta denengo irabazi taldeak hartuko du hitza. Bai. Eskerrik asko. Desde el Grupo Municipal Irabazi Donostia volvemos a presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de presupuestos del Gobierno de PNV y PSE porque también consideramos que este año vuelve a perder la oportunidad de destinar este incremento previsto en los ingresos a hacer frente a las necesidades sociales que tiene Donostia. El empleo, el aumento de las desigualdades sociales, las dificultades de acceso a la vivienda, la eficiencia energética o bien la protección del medio ambiente. En opinión de nuestro grupo, el modelo de ciudad que el Gobierno refleja en sus presupuestos, además, no es sostenible a largo plazo. Tiene una visión cortoplacista. En relación con los ingresos, el Gobierno vuelve a pedir un esfuerzo a la ciudadanía, subiendo impuestos, tasas y precios públicos muy por encima del índice de precios al consumo y, sobre todo, muy por encima de la situación por la que muchas personas están atravesando. Situación de congelación de salarios, pérdida de empleo,
contratos temporales por horas, en definitiva, precariedad laboral, porque sí, se crea empleo, pero no nos preguntamos qué tipo de empleo se crea, qué empleo se va a crear con Garbera, cuánto empleo se va a destruir, qué empleo se está generando en torno al turismo. Lamentablemente, de cara a pensar en fuentes de ingresos, no pone el mismo interés en la tasa turística, a pesar de que públicamente manifieste lo contrario. Con esta tasa ya hemos dicho que se podía recaudar más de 1 millón de euros. En la misma línea, el incremento de recargo a las viviendas vacías también supondría mayores ingresos para las arcas forales, sin perder de vista el objetivo principal de la misma, que es el de movilizar la vivienda vacía. Algo que llevan ustedes también en su programa de gobierno, mirar más a lo construido que a la ciudad por construir. Tampoco parece muy interesado el Gobierno en actualizar la tasa sobre la telefonía móvil. Se ha creado una ponencia al efecto que a día de hoy ni siquiera se ha convocado desde la Comisión de Hacienda. Además, para dar una imagen de que hemos salido de la crisis y que por ello aumentan los ingresos, el Gobierno vende patrimonio municipal, parcelas, inmuebles, que posteriormente se dedican a construcción, a bien de vivienda, uso industrial, terciario, Basozábal, oncológico, Euskuzaitzeta, Belartza 2, Iyumbe, garajes de Atocha, entre otros. Se generan así unos ingresos sobre el papel que, como advierte el interventor, el proyecto de inversiones presenta en su estado de ingresos, entre otros, los procedentes de la venta de inmuebles. La falta de seguridad o certeza de su realización podría condicionar la ejecución de algunos gastos de inversión en el caso de no realizarse los ingresos para mantener una situación equilibrada en las finanzas municipales. Como ya se ha apuntado aquí antes, sí, se prevén inversiones, pero muchas no se han ejecutado y vemos que este presupuesto sigue el mismo camino. Creemos que la realización de algunas de las partidas incluidas en esa venta de inmuebles son bastante cuestionables, como ocurre con la venta, concesión de aparcamientos en el Chofre, 3 millones destinados el año pasado previstos y otros 3 este año. En relación con el suelo industrial en Euskuzaitzeta y Belartza 2, del primero solo conocemos a día de hoy la ubicación de la incineradora, la ubicación de la cárcel y solo la ubicación de una empresa, Zardoya Otis, a pesar de ser esta la mayor superficie de suelo industrial de Guipúzcoa, como nos lo están vendiendo. Sobre Belartza 2 no se sabe qué actividades se instalarán allí, se está consumiendo territorio sin que se haya justificado la necesidad del mismo, teniendo aún polígonos industriales sin ocupar al 100%. Esto para nosotras es insostenible, ya que más suelo industrial no significa más actividad industrial per se, pero sí la destrucción de nuestro patrimonio natural. Respecto a los gastos para 2017, a pesar del incremento en términos absolutos de 38,6 millones de euros, prácticamente todos los capítulos disminuyen en términos relativos respecto al total de presupuesto, excepto el capítulo 6, inversiones reales, que es el que se lleva la reducción de todos los demás. El capítulo 1, personal, desciende un 2,75%, el número 2, gasto corriente, otro 2,69%. En el capítulo 2 están todos los servicios subcontratados del ayuntamiento, entre otros. Esto mismo ocurre con el presupuesto destinado a cooperación e igualdad. Pierden peso respecto al presupuesto total. Además, el proyecto de presupuestos, otra vez, no ha incluido el preceptivo informe de evaluación de impacto de género a tiempo, como ya comentaba antes. En relación con los programas de servicios sociales y promoción social, su peso en relación al total de presupuesto se mantiene, a pesar de que aumenta el número de familias atendidas por los servicios sociales en un 7,6% y de las advertencias que desde distintos ámbitos se están haciendo respecto al incremento y la cronificación de la pobreza y de las desigualdades sociales en nuestra ciudad. Igualmente, seguimos echando en falta medidas para cumplir con el objetivo marcado en el programa de Gobierno, como ya he dicho antes, en relación con la vivienda, como la incorporación de más viviendas para alquiler o bien la alternativa de permuta de viviendas. La realidad es que en este momento los desahucios de viviendas en alquiler están a la orden del día. Sin embargo, la política del Gobierno a este respecto se centra casi exclusivamente en la nueva vivienda, dejando de lado la apuesta por la vivienda ya construida.
El presupuesto de inversión para 2017 asciende a casi 68 millones de euros, como ustedes han comentado, con partidas para los diferentes programas. Es la parte del presupuesto que el Gobierno municipal destina a la ciudadanía, traslada, a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, dando una imagen pues, de actividad frenética. No obstante, a lo largo del año se quedan por el camino una parte de esas partidas porque la previsión de ingresos, especialmente de capital, no se materializa, con la que algunas no se ejecutan y otras se utilizan para financiar las que más interesan al Gobierno, como muestra los cambios que acaba de hacer el Gobierno para financiar el ascensor de Ayete a costa de renunciar a otros proyectos de mejora de accesibilidad que estaban previstos en los presupuestos de 2016. En relación con el medio ambiente o la lucha contra el cambio climático, tampoco vemos un empeño especial al respecto, a pesar de que el Gobierno se ha marcado unos objetivos para el año 2030. El presupuesto se mantiene con algunos cambios de partidas que creemos no son suficientes para abordar los retos citados. Respecto a la gestión sostenible de los residuos, los presupuestos contemplan pagar más a la Mancomunidad de San Marcos como consecuencia de la puesta en marcha de la incineradora, algo incompatible, desde luego, con el fomento de reciclaje, la economía circular y la recuperación de materiales. Sin embargo, no plantea medidas para mejorar la separación en origen que permita su posterior reutilización o reciclaje. Es por todo ello que presentamos esta enmienda a la totalidad a estos presupuestos, ya que no compartimos las prioridades que el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista tiene y que se traducen en un aumento del presupuesto que es destinado a un modelo fracasado basado en el cemento y el consumo de territorio. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, jarraian EH Bildu taldeak dauka hitza. El grupo Irabasi presenta una enmienda a la totalidad para hacer frente a las necesidades sociales. También discrepa sobre la ampliación de Garbera y la destrucción de empleo que puede traer. Eskaintza egin dugu hobetzeko. Eta, badirudi prestutasun osoa ez dagoenez, gure zuzenketa, osoko zuzenketa mantentzea erabaki dugu. Zergatik eskatzen diogu udal gobernuari bueltatu behar duela bere egitasmoa? 5 etapen gainean oinarrituko dugu gure eskaera hau. Lehenik eta behin ez da behar beste solidarioa, bigarrenik ez da behar beste segurua, hirugarrenik ez da behar beste iraunkorra edo jasangarria, laugarrenik ez dalako behar beste irekia eta bosgarrenik ez dalako behar beste aurrerakoia. Y presentamos, por tanto, como primera enmienda, una enmienda a la totalidad para corregir deficiencias, porque el proyecto que se nos ha traído hoy para aprobación no es lo suficientemente solidario, no es lo suficientemente seguro, no es lo suficientemente sostenible, no es lo suficientemente abierto y no es lo suficientemente avanzado. Ahonda en un modelo de ciudad pues, que prima el negocio sobre las personas, olvida necesidades y da más espacio al lucro, al interés privado. Se está olvidando la brújula del equilibrio y se está olvidando que hace falta un modelo de ciudad a la medida de las personas y en la medida de estas mismas. Si no, vamos a convertir la ciudad en un mero escaparate y una ciudad saturada para sus habitantes. Y luego volveremos a algunos de estos aspectos. 5 bases, por lo tanto, sobre las que queremos pues profundizar. Lehena, ez da behar beste solidarioa. Eta pisuari buruz hitz egingo dugu, zeren hemen aipatu diren zenbaki batzuk zuzentzea beharrezkoa da. Retrocede en gasto social, porque si comparamos con el 2013, vale, pero es que estamos hablando de los presupuestos del 2017, quizás sería mejor compararlos con los del 2015. Y si nos referimos al 2015, el peso ha bajado del 6,63 al 6,32. Y eso es bajar. Y eso con un presupuesto que tiene casi 60 millones más. Y eso es algo que no hay que olvidar, porque en el 2013 todavía se estaba devolviendo dinero al FOFIN. Ahora del FOFIN el dinero viene, entonces había que llevarlo. Entonces las cuentas y las arcas de esta casa no estaban en la situación en la que se la han encontrado ustedes. Horregatik jarri genuen beharra 1.300.000 gehiago gastatzeko.
Resulta incomprensible que teniendo bastante dinero más, 60 millones más, la política tributaria se base en apretar los bolsillos de la ciudadanía, subiendo un 8% las basuras, subiendo un 5% la kirol txartela. Eta hemen aipatzen da distrito este. Gu hiriko ekialdeaz hitz egiten ari gara. Bai, ados gaude Urumeako obrakin aurrera jarraitzen dugu eta hori babestu dugun bezala babestuko dugu eta esango dugu, baina hiriak baditu zor gehiago ekialdearekin. Ez hor daude Altza, Herrera, Larratxo, Bidebieta gure ekimenen zai. Segundo, un proyecto basado en la incertidumbre, porque, bueno, anteponiendo el interés privado sobre el interés público y realizando una serie de propuestas como las que permiten la ampliación de Garbera, que se va a llevar 25 millones de plusvalía basándose en un informe pagado por la propia promotora, pues no sé, no nos hablen de lo que sucede en las ciudades de alrededor, hablemos de lo que sucede en Donostia, hablemos de las especificidades de esta ciudad, que incluso la propia Federación Mercantil se ha tenido que ir a los tribunales. Proyectan más metros de hostelería en La Brecha en vez de dedicarla a la gente, en vez de abrirla a la ciudad. Y si se antepone el lucro privado sobre el interés público, pues ¿qué seguridad tiene este presupuesto? Eta ziurgabea da, proiektuak gauzatzen ez dituen gobernu batek presentatzen duelako. Abenduan gaude, urtea bukatzera doa, eta ejekuzio maila 160%koa da. Proiektu asko bazterrean geratu diren bezala, beste proiektu asko ireki dira, gauzatu dira. Y menos mal que no se hacían inversiones, porque lo que se ha abierto desde que entró este gobierno, autobus geltokia, dantza eskola, Loiolako Herriberako gizarte zerbitzuko zentroa, Papiñoko biala, todo lo que se ha abierto venía de antes. Menos mal que no se invertía en esta ciudad. Eta halaber, gaude hemen etengabeko dantzan beste hainbat proiektuekin. Orain Belartzan hau egin nahi dugu, orain bestea. Orain San Bartolomen hau egiten dugu, orain bestea. Eta dantza honekin oso zaila da aurre ikustea benetan proiektuak, proposatzen diren proiektuak nora dijoaz. Con este baile de proyectos, sin acabar, que tenemos constantemente, ¿qué seguridad de gestión nos proponen ustedes? Hirugarrenik, iraunkortasuna. No hay una apuesta por un turismo sostenible, no se aportan medidas en ese sentido y eso va a ser algo vital en los próximos años. Ezta ere, ez da jartzen sistema publikoa indartzeko apustu garbia. Badaudelako momento honetan aukerak, zentzu honetan. Hor dago txofre aparkalekua udalekotzeko aukera. Hor dago egiako eta udal langileen bidez ezartzeko aukera. Hor duzue brigadak indartzeko aukera. Baina ez da antzematen zer nolako badazpadekorik egingo duen gobernu honek Rajoyren dekretuei aurre egiteko. Laugarrenik, esaten dugu eta mantentzen dugu ez dela gobernantza berriaren gainean eraiki proposamen hau. Herritarrei eta herritarren ordezkariei bizkar emanda egin dela. Eta eztabaida politikori gabeko makroestrukturak proposatzen zaizkigula. Porque empezamos porque los presupuestos no se elaboran junto con mecanismos de participación. Los presupuestos participativos parece que pasaron a la historia. Una cosa es que se hagan algunos elementos participativos y algunos pequeños procesos participativos con temas en concreto y otras cosas es que se hagan presupuestos participativos. Hemos visto además que se impide esa participación cuando llega el momento de la verdad. Por ejemplo, con viveros de la pasante del metro, este gobierno no quiere ir a hablar y lo que se agujerea es esta ciudad, no otra cosa. Y la falta de diálogo, permítanme ustedes, se ha convertido en marca de este gobierno, porque desde la constante negativa a todas y cada una de las propuestas que se les hace de foros para trabajar temas diferentes, hasta que todavía estamos esperando que nos contesten a la propuesta que les hicimos el día del debate del Pleno de la Ciudad, pues pueden decirlo del derecho o del revés. Podemos decir que no es un presupuesto abierto o podemos decir que es un presupuesto cerrado, pero están creando marca. Y esta marca se empieza a distinguir por ir para atrás.
Una ciudad que había sido pionera en determinados aspectos, que había sido pionera y había avanzado en muchos temas, pues va para atrás. Hitz egin dezagun adibidez euskararen hiriari buruz. Eta euskararen hirian, hemen aurkeztu zaigun aurrekontu honetan, euskarak pisua galdu du berriz, iaz bezala, aurten ere galdu du. Eta horrek esan nahi du? Ze esan nahi du? Pues esan nahi du, hiriko eragileekin adostuta zegoen 100% bidea jartzea atal hori eta 0,5 bidean jartzen ari zeatela. Genero ikuspegiarekin arazoak ditugu eta aipatu den bezala, adibidez, genero txostena ez da garaiz ailegatu da eta hala bedi. Ailegatu da eta hala bedi, baina ez da garaiz ailegatu. Oposizioak ezin izan du horren arabera lan egin. Gure proposamenak egin behar izan ditugu itxuan. Eta Donostia lagunkoiari buruz ez dugu hitz egingo. Ciertamente compartimos proyectos importantes, ciertamente, y ahí seguiremos. Compartimos que hay que continuar con la rehabilitación y la renovación de toda la vega del Urumea y compartimos que hay que construir el polideportivo de Alza. Y en todo lo que compartimos lo hemos dicho y lo volveremos a decir y ahí hemos estado y estaremos. Pero insistimos, hay mucho margen de mejora, mucho margen de mejora. Y sobre todo nos falta una visión compartida, de momento un punto de encuentro, para que este proyecto inicial realmente mejore sustancialmente. Guzti honengatik, udal gobernuari eskatzen diogu, proiektua berriro begiratzeko, proiektuara txukuntzeko, jasotako iritzi eta aholkuak kontuan izateko, erabakiak hartu eta berriz ekartzeko. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain... Bildu taldeak osoko zuzenketa mantenduko du, izan ere aurrekontua ez delako solidarioa, ez da aurrerakoia. Aurrekontua hauetan euskararen pisua gutxiagoa dela ere azpimarratzen dute. Presentado el grupo municipal Irabazi y EH Bildu. Y bueno, nosotros también, cuando el Gobierno presentó su presupuesto, su proyecto de presupuesto, también teníamos la opción de presentar una enmienda a la totalidad, pero como he dicho en nuestra intervención, en la primera intervención, bueno, pues hemos optado, y además que está claro que la visión que tiene H. Bildu de lo que acaba de escribir y la nuestra, vamos, no tiene nada que ver, con lo cual pues está bien, aunque luego lleguemos a acuerdos en determinadas cosas, pues es verdad que hay una diferencia. Y esa diferencia pues también es una manera de demostrarla hoy, aquí y ahora. Porque también nos llama mucho la atención que los discursos que se hacen hoy aquí en este pleno, presentando una enmienda a la totalidad que dicen cosas, si las analizas, dicen cosas importantes y con un contenido sustancial, luego, sin embargo, llega el momento del acuerdo a las enmiendas parciales y por tampoco grandes cosas, pues uno se abraza a quien le acaba de aporrear. Yo no entiendo nada, pero oiga, eso es lo que va a pasar hoy aquí en este pleno. Como decía, nosotros vamos a votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad y, bueno, pues... Bai, eskerrik asko, talde sozialistak. El grupo PP ha optado por votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad presentada por el grupo Irabazi y EH Bildu. Hay un debate sobre el turismo, ¿no? Casi pertinaz, porque las cosas van bien. Bueno, es curioso. Es una industria que supone el 14% de nuestro Producto Interior Bruto y es la única industria que no se puede deslocalizar. Digo esto como discurso de izquierdas. Una de las grandes preocupaciones de toda la izquierda mundial es el problema de la localización de las industrias en las empresas y la mano de obra más barata de otros países. Bueno, el turismo es algo, el turismo de Donostia San Sebastián es nuestro. Y en la medida en que lo mimemos y lo cuidemos, es una fuente que no nos puede arrebatar nadie. No se puede deslocalizar el turismo. Y, por tanto, el turismo hoy para todas las ciudades que buscan la cohesión social, que buscan avanzar, que buscan las mejores condiciones para sus ciudadanos, se ha convertido en una de esas industrias principales que nos distinguen frente a la globalización mundial y al gran capitalismo. Y, curiosamente, aquí, algunos que han hecho antes un discurso tachándonos a otros de no se sabe qué, olvidan que deberíamos mimarla y cuidarla mucho más, porque es la fuente fundamental de ingresos y de
transparencia en muchísimas cuestiones. Pero diré más. Se ha dicho que en el empleo, no sé qué. Bueno, en el empleo este Gobierno, la primera decisión que tomó fue hacer un programa de retorno del talento, que no existía. Después de 4 años de gobierno de ustedes, no había ni un solo programa de retorno del talento. La primera decisión que tomó este Gobierno, pero además con una dotación económica importante y con resultados que ya se están viendo. Y ligados todo el retorno del talento a la innovación, a la ciencia y al progreso. En otro sector industrial que también queremos que no se deslocalice y que esté aquí porque el talento es fundamental para poder competir con el exterior. Pero diré más, se dice, es que este Gobierno no hace nada en la política de vivienda construida. Inversiones en rehabilitación de edificios. Año 2011, y meto desde el 11, 750.000, 12, 1.200.000, 13, 14, hasta 1.700.000 con enmiendas que hicimos desde el Grupo Socialista y el resto de los grupos de la oposición. 2016, 2.100.000 y 2017, una cantidad todavía superior. Esto es contribuir a la ciudad construida, con hechos, con cifras, con importes económicos, con compromisos, con lo cual no solo es vivienda nueva. No se pueden decir las cosas que no guste a unos, yo lo respeto. Que Irabasi, Equo y todo lo que supone no quiere construir ninguna vivienda nueva, o pocas, pues vale, es un discurso. Nosotros creemos que en la ciudad más cara del Estado hay que intentar dar una oferta razonable a sus ciudadanos para que puedan vivir en ella, tanto en la ciudad construida como en ciudad nueva. Y no conozco ninguna política de izquierdas, ninguna, en ningún país de izquierdas, que haya dicho que no hay que construir viviendas. Esto es para mí es una novedad absoluta desde la ideología progresista y de izquierdas. Porque cuando no hay viviendas y no se construyen, se encarece el precio. Y los que menos tienen menos posibilidades de acceder a la misma. Pero bueno, además de estas cosas, hay otras que llaman la atención, que nosotros ayudamos al gran capital. Vamos a ver, ¿cuánto dinero ha puesto el Ayuntamiento para la ampliación de Garbera? ¡Cero! 0 euros. 0. Es más, creo que con el convenio que firmamos van a ingresar 10 millones de euros entre infraestructuras y ingresos. Pero 0. ¿Cuánto pone el Ayuntamiento de apoyo al comercio, empresas e innovación para generar dinamismo económico en todo el sector? Página 27 del tomo 1 de presupuestos. En total, 18.965.000 euros. ¿Esto no es compromiso con el pequeño comercio? ¿No es compromiso con las pequeñas empresas? ¿No es compromiso con nuestro sector productivo? Que a Garbera le damos 0, ya está bien. ¿Que no les gusta la ampliación de Garbera? Perfecto, les respeto. Pero no digan que desde este Gobierno se le ayuda en qué, si no se le da nada. Se le cobra, como debe ser además, que es lo que hay que hacer, cobrar. Algunas cuestiones más. Basuras 8%. Y que me lo diga la portavoz de H. Bildu. ¿Pero saben ustedes dónde nos han llevado las basuras? A Navarra. Euskal Herria, pero a Navarra. Porque no hay ninguna solución después de 4 años de ustedes. Ninguna. Y claro, al final dicen que hay que subirlo, pero si nos han dejado ahí un marronazo, se lo diré pleno tras pleno, fueron incapaces de solucionar un problema y siguen en el problema de las basuras. Y encima que nos lo pretendan echar en cara a los demás, por favor, o sea, hagan algo de autocrítica, que ya está bien de discursos autocomplacientes en cuestiones que realmente metieron la pata y hasta el fondo. Bai, eskerrik asko, talde jeltzalearen izenean, Domínguez Macaya jauna. Sí, eskerrik asko berriro. El PSE destaca el turismo de la ciudad, ya que es una fuente de ingresos propia y que nos distingue del resto de las ciudades. Por este motivo, Gasco señala que hay que cuidarlo más. Reduccionista. Es decir, el euskera no solo se financia y se empuja mediante lo que el servicio de euskera recibe, sino también mediante lo que es la cultura. Y en cultura, desde luego, no me podrá decir que los ingresos, los gastos no son muy superiores a los que ha habido históricamente aquí. Vamos, yo cuando se me habla por parte del grupo EH Bildu de la problemática del grado de ejecución, que no es seguro porque no se va a ejecutar. Yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Cuando yo me senté en julio del 2015, la mitad de las partidas de inversión eran de años anteriores. Había alguna del año 2007. Es decir, esta ejecución pausada, entre comillas, es una cuestión endémica aquí, la que es ciertamente difícil atacar. Lo estamos intentando, pero desde luego no lo vamos a conseguir. Somos gente hábil, pero no, desgraciadamente, hasta ese punto como para poder arreglar todos los problemas de una vez.
Se nos dice por parte del grupo Irabazi que se nos echa en cara que vendamos patrimonio municipal, porque son ingresos que se dan solamente sobre el papel. Desde luego, lo que dice el interventor es que, lógicamente, estamos hablando de un presupuesto en el que se presupone que se va a vender. Y, por lo tanto, efectivamente, puede que se dé o no se dé. Pero, claro, nosotros hemos demostrado que a cosas que se presuponían antes que se iban a dar y no se daban, era vender Iyumbe, por ejemplo, que también se nos ha echado en cara por parte del grupo de H. Bildu, que tampoco es seguro, porque no se sabe muy bien. Nosotros, que yo sepa, hace un mes y medio la Junta de Gobierno local ha vendido Iyumbe. A ver si hemos vendido Iyumbe por segunda vez y no nos hemos enterado. No, hemos vendido Iyumbe, 17 millones. Y efectivamente, como digo, un grupo como H. Bildu que me diga que no es seguro y que no es equilibrado porque hay cosas que no se sabe si se van a hacer y ellos en sus presupuestos metieron en algún año la venta de Iyumbe que no lograron hacer, vuelvo a reiterar, pues bueno, la verdad es que parece ciertamente un sarcasmo. Acción social, bueno, yo antes lo he demostrado numéricamente, entonces se me trae al año 2015 en el que hubo presupuesto en el año 2015. Pues no sé, yo creo que no hubo presupuesto. Fue el prorrogado del 14. En el año 2015 no hubo presupuesto. Por lo tanto, yo no sé lo que ponía el papel, pero ningún presupuesto en el año 2015 se aprobó. Se nos habla también de otras muchas cosas, de que efectivamente San Marcos, lo que aportamos a San Marcos, dice Irabazi, es muy caro porque vamos a pagar la incineradora. Ya se lo dije en comisión, no vamos a pagar la incineradora. Lo que se paga con las tasas para el año que viene es el coste que actualmente supone la basura. No se está haciendo ningún fondo con ese, desgraciadamente, es decir, con ese coste para poder financiar nada. Recibimos de una manera, en fin, absolutamente lamentable la situación de los residuos en Guipúzcoa y, por lo tanto, ha habido que hacer cosas que efectivamente pues no son recomendables. Mandar basura a Meruelo, a 180 kilómetros, no sé cuánto está, realmente no es recomendable, pero era la única opción. Se están buscando otras. Entonces, ¿qué se paga con la tasa de San Marcos para el año que viene? Ese coste, no el coste de la incineradora, con el que se podrá estar de acuerdo o no, pero no es verdad que se está abonando mediante el coste de San Marcos del año que viene. También se critica que si el empleo, yo he de recordar que algo habrá hecho el ayuntamiento, no todo, desde luego, ni muchísimo menos, porque desgraciadamente no tenemos la potencialidad ni la competencia suficiente, pero he de recordar que se ha pasado de más de 12.000 parados en Donostia a menos de 9.000. Algo se habrá hecho bien, o al menos no tan mal como se quiere dejar caer. Bueno, sobre cooperación e igualdad, pues también antes se ha hablado sobre cooperación e igualdad, cuáles son los nuevos ratios, todos ellos mejores que los años anteriores y que años en los que gobernaba algún otro equipo de gobierno. La tasa turística, desgraciadamente, no es algo que podamos nosotros aplicar. Si pudiésemos aplicar la tasa turística y fuese en beneficio del ayuntamiento, este ayuntamiento en las ordenanzas fiscales este equipo de gobierno hubiese optado por proponer aceptar la tasa turística. La respuesta es sí. Lo que pasa es que, claro, como no es algo que nosotros podamos decidir, pues no podemos poner la tasa turística. ¿Qué más quisiéramos que poderlo hacer? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. El PNV señala que en los presupuestos hay mucha inversión en cultura y que la venta de Iyumbe por 17 millones está cerrada y así se refleja en este presupuesto. Vamos a repetir que esto no son unos presupuestos útiles para la ciudadanía, por eso se pide su devolución. Respecto al empleo, no negamos que se hagan esfuerzos para fomentarlo, pero ciertamente tenemos otra visión acerca de cómo deben ser las políticas de empleo. Además, yo creo que falta, sinceramente, una reflexión acerca del empleo que se genera, cosa que no he visto mencionar en ninguna de las réplicas y me parece vital. En la vivienda me gustaría que, la verdad, se lo pido así, que no se manipularan nuestras manifestaciones porque no pedimos que no se construya más. Criticamos el enfoque que se da a la política de vivienda, porque el problema que tenemos de acceso a la vivienda en nuestra ciudad se intenta aliviar casi en exclusiva con nueva vivienda, dejando de lado la apuesta por la vivienda ya construida. Usted me habla de las inversiones que se hacen. Sí se hacen, pero como ya le han recordado antes, se quedan 5 millones solo al año de ayudas a rehabilitación sin conceder porque no llegan. Bien, yo creo que es un poco diferente lo que ha expuesto usted.
Echamos de menos un mayor peso de las partidas de bienestar social, vuelvo a decirlo, solidaridad y cooperación, medio ambiente y sostenibilidad. Por eso pedimos al Gobierno que devuelva estos presupuestos y presente unos centrados en las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Irabazi vuelve a recalcar que no son presupuestos útiles para la ciudadanía y critica la política de vivienda. Bueno, en primer lugar, tenemos una visión diferente sobre el futuro del turismo o del futuro que tendría que tener. Parece que algunos están empeñados en el monocultivo y el turismo de masas, y lo que pensamos es que hay que diversificar y que hay que buscar un turismo sostenible basado en la desestacionalización y en otras cuestiones, pero tenemos una visión diferente del futuro que queremos para esta ciudad. Si hablamos del pasado, que tanto parece que nos gusta, quizás se han olvidado de que el primer plan de impulso lo puso el Gobierno anterior, el Gobierno de Bildu, y porque lo primero que hicieron ustedes fue poner los toros, no el plan de impulso. Eta hitz egiten baldin badegu garberako gaiari buruz, jarri behar da mahai gainean plusbaliaren gaia. Zeren, Holandako enpresa batek eramango ditu, by the face, que se dice, 25 milioiko plusbalia. Una plusvalía que gana una empresa de Holanda porque el Gobierno modifica el plan general y con eso le facilita esa plusvalía. Bai, posten gara kulturari diru gehiago ematen baldin bazaio, baina hori ez da euskarari ematea. Oso ondo dago, kulturaren bidez euskara sustatu daiteke, beste 11 lekuetatik sustatu behar den bezala, baina euskarari gehiago eman behar zaio. 60 milioi gehiago dituzu eskutartean, hori ikusi behar da. Eta ejekuzioari buruz hitz egiten baldin badegu, agian ez dezut dana ezagutzen, baina garai hartan ejekuzioak guztiz lotuta zegoen, lehendik zegoen zorrarekin. Ezin zen euro xentimo ximiku bat ere mugitu, ez baldin bat zegoen erabat ziurtatuta etorkizuna. Bukatzen dut, porque me gustaría terminar diciéndole al señor Gasco que por fin nos alegramos, Nafarroa, Euskal Herria da, el otro día nos animaba a nacionalizar, hoy le animamos a seguir en esa vía. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bilduren esanetan, naiz eta kultura sustatu, ez zaiola euskarari behar zaiona ematen aurrekontu hauetan. Osoko zuzenketa bozkatuko dugu. Osoko zuzenketa honen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Bi osoko zuzenketak bertan bera gelditu dira eta beraz aurrekontua onartuta dago. Orain, hurrengo puntuetan egingo duguna da, onartutako aurrekontu horrei aldaketa partzialak eztabaidatu. El presupuesto queda aceptado y ahora se va a modificar alguna de las partidas. Eduki ekonomikorik ez duten zuzenketak eztabaidatuko ditugu eta baita ere talde popularrak aurkeztu duen aurrekontua erabiltzeko udal araudiari buruzko zuzenketa. Eta egingo dugu 3 bueltatan. Hau da, 3 talde zaudete zuzenketa hauek aurkeztu dituzutenak, eta egingo ditugu 3 ronda oso zuzenketa hauek eztabaidatzeko. Lehenengo erronda izango da irabazi taldeak aurkeztutako zuzenketen inguruan. Eta hitza irabazi taldeak dauka 4 minutuz. Zuzenketa hauek 3 errondan emango dira. Una enmienda este año sin contenido económico porque consideramos importante impulsar la idea de que los residuos que generamos pueden ser tratados y recuperados de una u otra forma. Las instituciones son responsables de elaborar iniciativas y programas que permitan la mejora en aspectos básicos como la reducción, la reutilización y el reciclaje, algo que nos parece contradictorio con la utilización de un término como es el de la basura. Por lo tanto, en coherencia con lo aprobado con el 29 de septiembre, proponemos la modificación de la denominación del programa Recogida de Basuras por la de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en el proyecto de presupuestos de 2017. Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuri. Irabazi pide modificar la recogida de basuras. Dauka 4 minutuz hitza. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda sin contenido económico y allá donde en las partidas que pone viveros de Ulia aproximadamente 70 alojamientos dotacionales, Señora, consideramos... perdone porque le interrumpa, pero, y si el secretario me lo corrobora, en la Junta de Portavoces este punto se decidió dividir en 3 rondas completas, en las cuales había una intervención inicial para presentar por grupos las enmiendas que se habían presentado. Ahora estábamos con la de Irabazi, y luego posicionarse cada uno en 4 minutos con respecto a esa. Después y habría ahora solo a la mía. una nueva ronda para el Grupo Popular para presentar la suya y posicionarnos todos, y una última de H. Bildu también para presentar las suyas y posicionarnos todos. Yo tengo así recogido el acuerdo de la Junta de Portavoces y por eso le digo bueno, que creo que igual, aunque tiene libertad para hacerlo cuando quiera, pues igual es más adecuado hacerlo en el otro turno. ¿Bai? Vale. Eskerrik asko. Vale, markatu, bueno, irabazi aurkeztu duen emendakinari, baiezko bozka emango diogu. Vale, eskerrik asko. Jarraian, EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, guk irabazik aurkeztu duen proposamenari baiezkoa emango diogu. Izenak duen orok izana ere baduelako, eta hitzak azkenean asko markatzen duelako, eta egia da, ez da berdina, esatea zaborra edo residuak, eta efectivamente, como no es lo mismo residuo que basura, y tampoco es lo mismo reciclar o incinerar, pues vamos a decir que sí. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du txandarik erabiliko, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, nosotros igualmente que hicimos con la ordenanza fiscal, estamos de acuerdo efectivamente en que es más apropiado el término residuo y efectivamente es mejor reciclar que verter a vertedero. Efectivamente también así también pasa, es mejor reciclar que cualquiera de las 2 otras opciones que existen. Votaremos que sí. Bai, eta izteko txanda, irabazi taldeak dauka. Garrik eskertzea emandako babesak talde guztiei. Ba, eskerrik asko. Bozketak bukaeran egingo ditugu. Eta orain, urrengo txanda bat irikiko dugu, talde popularrak aurkeztutako exekuzio arauari aurkeztutako zuzenketa aurkezteko eta eztabaidatzeko. Bueno, orain bai. Bueno, hemos presentado una enmienda sin contenido económico y una enmienda a la norma de ejecución presupuestaria. En cuanto a la norma, como decía antes, en cuanto a la enmienda sin contenido económico, ya hemos debatido a lo largo del 2016 bueno, el planeamiento que tenía el Gobierno previsto, que tiene previsto realizar de 70 apartamentos dotacionales en Ulia, y nosotros, bueno, pues siendo coherentes con lo que hemos defendido aquí pleno tras pleno, no queremos que desaparezca la partida destinada a construir 70 apartamentos dotacionales para jóvenes, pero sí que nos gustaría que la parcela a utilizar pues no fuera precisamente la parcela de Ulia. Y con respecto a la que ya aprovecho, para la enmienda a la norma de ejecución presupuestaria, bueno, pues es simplemente aquellas personas que tienen los recibos domiciliados y solicitan un fraccionamiento en el pago de los impuestos que tienen con respecto a este ayuntamiento, pues que el interés legal del dinero sea menos un 0,50% y no un 0,25% como recoge la norma de ejecución. Gracias. Bai, eskerrik asko. El PP presenta 2 enmiendas, una para que los intereses de los pagos fraccionados sean menores y luego la parcela de Ulia destinada a los 70 apartamentos sea otra. Sin que haga falta cargarse un proyecto vecinal como los viveros de Ulia, proyecto premiado en varias ocasiones. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda. Bai, guk ere PPk aurkeztu duen proposamen honi baiezkoa emango diogu.
bat gatozelako, izan ere egin dugu eduki ekonomikoko proposamen bat, zuzenketa bat horren inguruan, eta porque es posible hacer apartamentos dotacionales para jóvenes y es posible hacerlos en otros puntos de la ciudad y no tienen por qué ser en Ulia. Y, bueltatuko gera leno esandakoarekin, izenak duen orok izana ere emate baduelako, esaten baldin bazaio, kentzen baldin bazaio Ulia izena agian bideratuko dugu oraindik okerrean dagoen proposamen bat. Lehen esan dugu, Uliako hazitegiek izaera komunitarioa daukate gaur egun, hori babestu behar da, gaztentzako apartamenduak egiteko 11 leku daude, eta zentzu horretan PPk aurkeztu duen zuzenketa honekin bide horretan eragiten da, bide horretan sakontzen da, eta horregatik bat etorriko gera. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda hartuko, eta talde jeltzaleak bai. Sí, respecto a la enmienda número 1 del Partido Popular de modificación sin contenido económico de la denominación de la partida Viveros de Ulia por apartamentos dotacionales, se ha discutido ya en múltiples ocasiones lo que entendemos por nuestra parte la idoneidad de que se hagan allí, se va a respetar parte o gran parte de lo que es la zona no construida, de viveros, pues es bastante... Lortu beharrezkoa, zonalde guzti